estudiantes, les saluda el profesor Jonathan Miñano. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el curso de aritmética con un tema muy particular que requiere mucho de tu atención, ya que consta de muchas propiedades que debemos analizar. Se titula Lógica proposicional. Profe, ¿y qué es la lógica? Bueno, está vinculado mucho al razonamiento humano, ¿no? Pero vamos a analizar con un pequeño ejemplo. Vamos a poner un ejemplo cotidiano en ti, que, por ejemplo, y en mí también, que es el celular, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, los celulares son una de las mayores revoluciones de los últimos tiempos. Si te has dado cuenta, en estos días hay más celulares que personas. Y se han vuelto de una gran utilidad para nosotros. O sea, se han hecho importantes para nosotros. Pero si tú te pones a analizar un poquito más, para poder desarrollar los celulares se han hecho uso de algunos algoritmos que se usan en la electrónica, en donde se vincula con la lógica booleana. Y esta lógica booleana se basa en la lógica proposicional, o sea que la lógica proposicional es importante, ya que gracias a ella tienes los celulares y todos sus beneficios, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con un pequeño concepto. ¿Qué es la lógica proposicional? Ya te dije, ¿no? Relaciona el razonamiento humano, pero vinculado, en este caso, con el lenguaje. Entonces vamos a poner así. La lógica proposicional es la parte de la lógica que estudia el razonamiento humano que se da a través del lenguaje. Se relaciona el razonamiento con el lenguaje. Y también debes tener muy en cuenta lo que es el enunciado. O sea, ¿qué es un enunciado, no? Entonces, eso es fácil, pues un enunciado es una expresión humana, ¿no? Toda expresión del lenguaje humano. Está acá, ¿no? Se denomina así a toda expresión del lenguaje humano. Es algo bien sencillo. Pero ¿en dónde el detalle, no? El detalle, ¿dónde está? En analizar los tipos de enunciados. De ahí vamos a entrar de lleno a lo que es la lógica proposicional. Empecemos. Vamos a poner acá uno. Por ejemplo, hay tipos de enunciados en los cuales usted puede ponerle verdadero y falso, como lo voy a mostrar acá. Algunos enunciados pueden ser denominados verdaderos o falsos. Por ejemplo, 4 es mayor que 3, eso es verdadero. Cusco es la capital de Perú, eso es falso. Entonces, hay enunciados que tienen esa característica de ser verdaderos o falsos. Segundo, los enunciados también, si te has dado cuenta, se pueden expresar con signos de exclamación y signos de pregunta. Por ejemplo, acá, ¿no? Algunos enunciados pueden expresar mandato, dice que vamos a marcar mandato, ¿no? Estas son las conocidas como enunciados, las imperativas, no me equivoco. Entonces acá trabaja, ¿no? Deseo, las desiderativas, ¿no? Ojalá ingrese. O una pregunta, ¿no? ¿Quién es el presidente actual de Perú? Dice, ¿no? Bueno, entonces hay enunciados que también pueden usar estos signos. Y recuerda que hay que tenerlos también en cuenta. Tercero. Pero hay unos enunciados en los cuales usted, por ejemplo, no puede saber si es verdadero o falso. Para que usted pueda saber si es verdadero o falso, tiene que reemplazar. ¿Cómo así, profe? Observe. Algunos enunciados para determinar si son verdaderos o falsos se deben reemplazar por términos o palabras. Por ejemplo, él es un escritor peruano, pero si yo ese él lo reemplazo por Abraham Valdelomar, ¿no es cierto? Padre del vanguardismo, obviamente ahí sí podría ser verdadero, ¿no? X es impar, pero tengo que reemplazar cuánto vale X para saber si es impar o es par, ¿no? Y menor que 7, tengo que saber cuánto vale Y, entonces necesito reemplazar. Esto se le llama las famosas cusiproposiciones, ya que lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a la clasificación de los enunciados. Hay dos tipos de enunciados. La primera, que es el enunciado cerrado o proposición lógica, o también se dice proposición, y el enunciado abierto, ¿no? O cuasiproposición. Es la que te estoy diciendo, es esta, pues, ¿no? La que es cuasiproposición es la de acá, en la cual tengo que reemplazar todavía para poder saber si es verdadero o falso. Pero lo que a nosotros nos importa es analizar esto, el enunciado cerrado o proposición lógica, porque estamos en ese tema, lógica proposicional. Entonces vamos a tener que analizar esa parte, sí o sí. ¿Está bien?
Ahora empecemos. Clasificación de las proposiciones. Acá tenemos que analizar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la proposición simple o atómica, en la cual, ¿por qué se le dice simple? Fácil, profe, acá dice, ¿no? Aquella que expresa una sola idea, profe. Ah, ya. Por ejemplo, a ver, un ejemplito sencillo. 2 es menor que 5. Entonces dice, es afirmativa y nos expresa una idea, ¿cierto? Nos está afirmando que 2 es menor que 5. Por ejemplo, acá, 5 es par, también es afirmativa, ¿no? Y también solo nos expresa una idea. Entonces, las proposiciones simples solo expresan una sola idea. Pero vienen después las proposiciones compuestas, o también se les llama moleculares. Acá no me alcanzó para poner, pero recuerda, proposición compuesta o molecular, ¿no? Aquella que expresa más de una idea, pero también tenga en cuenta que usa los conectivos lógicos. Acá le vamos a poner acá, usa los conectivos lógicos y también es negativa. O sea, si hay una negación o un conectivo lógico, ya no va a expresar una sola idea, va a expresar más. Es por eso que se le llama compuesta o atómica. Por ejemplo acá, la semana no tiene 7 días. ¿Por qué es compuesta? Porque está negando, ¿cierto? La idea. Acá, Itzel ve Frozen o le gusta bailar. ¿Por qué es compuesta? Porque está usando un conectivo lógico que está aquí, el o. ¿Te das cuenta? Entonces, recuerda, en las proposiciones hay la proposición simple y la proposición compuesta. ¿Está bien? Es importante que sepas la teoría, ¿no? Para poder resolver luego los problemas con más facilidad. Bueno, ahora vayamos a lo que nos interesa mucho para los ejercicios, ¿no? Que son los conectivos lógicos. Esto sí tenemos que recordar, es una tablita importantísima en este curso. Bueno, en este tema, ¿no? También para la aritmética también. Quiero que te des cuenta acá. Vamos a empezar. Acá está la tablita y se trabaja siempre con las expresiones P y Q generalmente, ¿no? Recuerda que vamos a empezar con P, verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q debe tener así, verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a empezar entonces a analizar los conectivos lógicos. A ver, el primero, PQ, y esta de acá, que se conoce como I, P y Q. La otra, PQ, pero ahora el otro conectivo es O, ¿no es cierto? Luego P y Q, y la flechita que es entonces, la famosa condicional. ¿Por qué puse los tres primeros, profe? Fácil, porque de esos tres vamos a analizar algunas situaciones. En el caso del I, quiero que te des cuenta, solo tiene un verdadero. ¿Cuándo es verdadero en el I? Cuando ambos P y Q son verdaderos. Y los demás serían todos, ¿no? Ahora, perdón. Ahora, en el caso O, solo tiene un falso. ¿Y cuándo son falsos? Cuando los dos son falsos. Y en el P, entonces Q, la condicional, también tiene un falso, que es cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Está bien? Recuerda eso. El I tiene un verdadero cuando ambas son verdaderas, el O tiene un falso cuando ambas en este caso son falsas, y el P entonces Q tiene solamente un falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y lo demás entonces en el I sería falso, falso, falso. ¿Cierto? Muy bien. Y en el caso del O, solamente tiene una falsa, las demás serían verdaderas. No sé. Ah, perdón, me olvidé. Esta de acá, antes de repente pasar al O, tenemos que recordar que es el I, ¿no es cierto? Pero no solamente se usa el conectivo I, también puede ser el pero, puede ser el además, puede ser el sin embargo. Esto se le llama conjunción. No hay que olvidarse, ¿está bien? En el caso del O, como te vuelvo a repetir, solo tiene un falso cuando ambas son falsas. Entonces las demás, todas las demás son verdad. Y de acá vamos a deducir, ¿no es cierto? La siguiente. Esta se le llama o también se le dice disyunción inclusiva o débil, ¿no es cierto? Muy bien. En el caso del entonces, o la famosa condicional, solamente tiene una falsa, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, todas las demás serían verdaderas. Esta es la famosa condicional, ¿no es cierto?
que usa el sí, que usa el entonces, que usa el dado que, el por qué, ¿no es cierto? La famosa condicional. Bueno, ahora vamos a analizar la bicondicional, que recién la vamos a poner. En la bicondicional es fácil de aprenderse también. ¿Por qué? En la bicondicional es verdadera cuando son iguales. O sea, si es verdadero, verdadero, me da verdadero. O si es falso, falso, también me da verdadero. En la bicondicional se va a dar cuenta que si P y Q son iguales, siempre va a ser verdadero. Entonces las otras, obviamente, son falsas. Y en este caso, la famosa bicondicional que se conoce como sí y solo sí, va a estar expresada así. Y ahora vamos a la otra, ¿no es cierto? A la disyunción exclusiva, también llamada fuerte. Esto es todo lo contrario a la bicondicional. Si en la bicondicional, para ser verdadero, deben ser iguales, en el caso de la disyunción exclusiva, si son iguales, siempre van a ser falsas. Y por ende, los otros serían verdad. A esto se le conoce, como yo te dije, disyunción exclusiva o fuerte, ¿no es cierto? Y se usa el o, ¿no es cierto? Ya está. Ojo, me faltó algo más, analizar la negación. ¿Qué es la negación? ¿Cómo se expresa acá la negación? Con una rayita al costadito, ¿no? Que puedes observar acá y que es negación de P, ¿no es cierto? Eso se llama no P, por ejemplo, ¿no? Si le ponen rayita Q, no Q, ¿exacto? Entonces ya tenemos los conectivos lógicos, esa parte es importante, ¿ya? Mis amigos, bacán. Ahora vayamos a las propiedades, ¿no? En este caso, las leyes del álgebra proposicional. Esto es un poquito más complejo, ¿no? Acá debemos recordar varias propiedades. Para ello necesitamos mucha práctica. Yo sé que memorizarse a veces es complejo, pero si yo resuelvo constantemente voy a ganar práctica y voy a poder resolver fácilmente. El detalle es la práctica. Recuerda, hay que practicar. Si no practicamos, pues va a ser complicado aprenderse, ¿no? Porque memorizarse matemática es algo que no tiene mucho criterio, ¿no? Mucho sentido. En matemáticas, si usted practica, va a aprender más. Bueno, a ver, vamos a empezar. Ya, ley de idempotencia, dice acá, ¿no? Ya, vamos a empezar con la ley de idempotencia. Esta es la primera propiedad, una de las propiedades más fáciles que hay, que me dice, ¿no? P o P, ¿qué me da? P. O también me dice P y P, ¿qué me da? También me da P. No te vayas a olvidar. Esa sería la primera. La segunda, ley conmutativa. Profe, ¿qué es la ley conmutativa? Fácil, a ver, acuérdate, ¿no? Acuérdate un poquito de las operaciones básicas. Si yo digo, por ejemplo, P y Q, va a ser lo mismo que decir Q y P. O P o Q, va a ser lo mismo que decir Q o P. Se acaba. P o Q es lo mismo que decir Q o P. P y Q es lo mismo que decir Q y P. ¿Te das cuenta? Vamos a la tercera, ley asociativa. Bueno, acá quiero que te des cuenta que en el caso de conectivos se pueden asociar parecido al, ¿no? En este caso a las multiplicaciones, etcétera. Mira, por ejemplo, acá. P o Q en un paréntesis o R. Pero si yo quiero lo dejo el P de lado y ahora agrupo el Q o R. ¿Te das cuenta? Lo mismo pasa en el caso del I. Puede agruparse de esta manera o de esta manera. Date cuenta. Sencillo. Vamos a la siguiente. Ley distributiva. Acá sí hay que analizar bien. Mira acá. Observa. Acá sí un poquito hay que pensar. El signo que nunca se va a mover es este. Este no se va a mover. Este de acá siempre este de acá se va a mantener acá, mira. Quiero que te fijes. Por ejemplo, P y Q está acá. Luego P y R está acá. Acá, por ejemplo, P o Q está acá. Y P o R está acá. Date cuenta que esta de acá no se está moviendo. Esta de acá no se está moviendo. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a la ley de la doble negación. Fácil eso, ¿no? Doble negación es lo mismo que no hubiera negación, pues, ¿no? No, paréntesis, no P. Doble negación se elimina.
solamente te va a quedar P. Propiedad 6, ley de identidad. Esto también es importante. Esto sí tienes que memorizar. Por ejemplo, si te dice, ¿no? P o verdadero, ¿qué me da? Verdadero. P o falso, ¿qué me da? P. En el caso del I, P y verdadero, ¿qué me da? P. P y falso, ¿qué me da? Falso. Date cuenta esta situación. ¿Ya? Aquí manda él y aquí manda él. Análogamente. Aquí manda él y aquí manda él. ¿Está bien? No te vayas a olvidar. Siguiente, a ver. Leyes de complemento. Estamos poniendo acá. La ley de complemento me dice esto, ¿no? P o no P, ¿qué me va a dar? Verdadero. P y no P, ¿qué me va a dar? Falso. No te vayas a olvidar de esto. También se usa bastante para simplificación. 8. Ley de la condicional. Esta es la condicional. Esta sí se usa mucho, ¿eh? Ojo. Por ejemplo, P condicional de Q que me da, no P o Q. No te olvides. P condicional de Q que me da, no P o Q. Eso es importante. 9. Ley de la bicondicional. La bicondicional, bueno, en pocos casos se utiliza, pero de todas maneras hay que mencionarla, ¿no? Por ejemplo, está acá, ¿no? P bicondicional Q es P y Q o no P y no Q. No te vayas a olvidar. O también P bicondicional de Q es negación de P, disyunción exclusiva de Q. No te vayas a olvidar. Bueno, la siguiente ley de absorción, esta es la que más se utiliza. Esta sí se usa muchísimo en este tipo de problemas. Esto tenemos que memorizar sí o sí. Por ejemplo, P o paréntesis P y Q siempre me va a dar P, date cuenta, ¿eh? Este P siempre va a estar acá. P y paréntesis P o Q, otra vez este P va a estar acá. Pero lo mismo, mira, date cuenta que esto es parecido, ¿no? Está igual, en el mismo orden. La única diferencia es que acá cambió no P y acá cambió no P. Lo único que tú vas a hacer acá es como eliminar el no P, tachar esto. ¿Y qué te va a quedar? P y, mira, ve, perdón, P o Q. Acá, P y Q. P y Q. Date cuenta. No hay que olvidarse. Y bueno, la 11ª, las leyes de Morgan, que también usan bastante, ojo, ¿eh? ¿Qué me dice la ley de Morgan? Negación, paréntesis, P o Q. Si yo quiero que esta negación se distribuya para él y para él, se puede distribuir, no hay problema. Solo que la diferencia que si acá era O, ahora cambia por I. Análogamente, negación, paréntesis, P y Q. Si yo quiero que este de acá se distribuya para él y para él, se puede distribuir. La única diferencia es que si era I, cambia por O. Y bueno, la propiedad 12, circuitos lógicos. La primera, que es la que se conoce como en serie, circuito en serie, se representa mediante, ¿qué cosa? Mediante el P y Q. Y si está en paralelo, se representa como PO. ¿Está bien? Bueno, chicos, muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido un poco este tema. Te pido que te suscribas a mi canal Aprende con Johnny o te unas a mi grupo, a mi página de Facebook, @Aprende con Johnny. Será conmigo hasta la próxima. Chao, chao.